Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, has provisto, nos has guardado y hoy venimos a ti para adorarte. Te hemos adorado, hemos dedicado este día de reposo, este primer domingo de la semana, cuando nos reunimos para celebrar y anunciar la resurrección y también anunciar la parusia de Cristo. Cristo viene otra vez, lo sabemos. Padre, te hemos adorado y ahora en reverencia, en disposición, en atención, dedicamos también toda nuestra atención, toda nuestra devoción. Háblanos. Queremos aprender más de ti, queremos crecer a través de tu palabra, que deseamos, como desean los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Y esto es para el conocimiento de tu obra. Gracias, Padre, danos sabiduría para enseñar y danos gracia y sabiduría para aprender y para poner por obra todo lo que tú has dejado ya escrito, confirmado, comprobado a través de los años de tu iglesia y de la vida de los santos y el fruto en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, aprovechando el tiempo, vamos a nuestra clase, a nuestra predicación. Recuerde que es predicación y enseñanza. Yo predico enseñando y enseño predicando. Tengo ese problema, diría alguno. Y vamos en nuestras Biblias a ver 2 de Pedro, capítulo 2. Ya llevamos 9 sermones, aunque el domingo cuenta doble, pero le ponemos solo un número para los dos. Cuando suben en YouTube, sube el vespertino y el matutino y vespertino. Y llevamos más de 9 sermones, pero en nuestra serie que titulamos El Pescador. ¿Por qué titulamos El Pescador? Porque estamos hablando de Primera y Segunda de Pedro. Recuerde que a Pedro el Señor le llama y le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Así que estamos en la serie El Pescador y es el número 9. El título en sus Biblias, las Biblias por lo regular, las nuevas ya traen subtítulos en cada división de la Escritura. Y el título que aparece en el, como un subtítulo en 2 de Pedro capítulo 2 se llama Falsos profetas y falsos maestros. Y si usted ve, es parte 1. No sé cuántas partes me vaya yo a ocupar, pero este tema es tan vasto como la Biblia habla del enemigo de Dios, Satanás. Satanás es el padre de mentira. Y nosotros los pastores, los ancianos, los ministros, y usted que es anciano en su casa, anciana en su casa, usted lo que debe estar alerta, porque ese es nuestro trabajo, entender los tiempos. Nosotros los pastores nos dedicamos a orar, a estudiar, a observar para que podamos tocar trompeta para el pueblo, para ser centinelas, para ser vigilantes. Y eso es lo que nos debe, a los que nos hemos entregado y aceptado el llamamiento, somos centinelas del Señor y estamos para alertar al pueblo, para que no sea que viniendo el enemigo no le avisamos al pueblo y alguno muera por no haberle avisado. Estoy hablando metafóricamente. Dios va a demandar la sangre de esa persona que murió porque nosotros no los alertamos en su momento. Pero dice la misma escritura en Ezequiel:
y Jeremías, que si nosotros alertamos y no se apercibe alguien del pueblo y muere por no apercibirse, por no estar atento a la voz, dice que él morirá por causa de su pecado, pero Dios no va a demandar esa sangre de nuestras manos. Así que usted y yo, como testigos de Cristo, ¿cuántos se acuerdan de la semana pasada? Hablamos que fuimos llamados también para ser testigos de Cristo. Como Pedro, Juan y Santiago, que ellos dijeron, no podemos dejar de decir, de hablar lo que hemos visto y oído. El Espíritu Santo llega sobre nosotros y nos da poder para ser testigos, no para hacer cosas raras, sino para ser mártires, martureo, ¿verdad? Para ser mártires de Cristo. Así que es nuestro trabajo, aquellos que hemos sido llamados para esto, pero no solo nosotros, sino que cada uno de vosotros, le iba a decir de ustedes, si es correcto decirles vosotros, también sean atalayas, sean trompetas de Dios, allí en su colonia, principalmente en su casa, en su colonia, en sus centros de trabajo. Usted, por amor, armándose del valor de Dios, usted tiene que confrontar al pecado y decirle a todos tenemos el ministerio de la reconciliación, hermano. No solo es un trabajo pastoral, no solo es un trabajo de uno o dos, no, es la gran comisión es para, buenas tardes, para todos. Así que nosotros vamos a las Escrituras precisamente para observar, para aprender y enseñarle al pueblo y decirle, ten cuidado, iglesia, porque tenemos un enemigo. Y es catalogado por Cristo como el padre de la mentira. Y es catalogado también como el homicida. Dice que él ha sido homicida desde el principio. Eso lo vimos en la serie cuando estuvimos en Juan 8. Y quizás el Señor está haciendo referencia a la primera muerte de Caín, que mata a su hermano Abel en Génesis 4. Puede ser que a eso se refiera, pero realmente Satanás incita aún a los hermanos a aborrecerse, a matarse los unos a los otros. Y no solo es literalmente, físicamente, sino lo más triste es cuando aborrecemos a nuestros hermanos y dice que ya en la ley de Moisés juzga el hecho. Dice, si cometes adulterio, pero en la ley real, Jesucristo dice, con solo mirar a una mujer que no sea tu mujer y desearla, ya cometiste adulterio en tu corazón. El que aborrece a su hermano y le llama fatuo, que quiere decir necio, rueca, cabeza hueca, ya es culpable, ya es reo de muerte. Ya en su corazón mató a su hermano. Tenemos un enemigo que nos incita ¿a qué? Aborrecer. Tenemos un enemigo que nos incita a pelear, a decir es que no es justo, ¿sí? Tenemos a alguien que ya de por sí causa división en nosotros mismos. Por eso debemos estar alerta. ¿Y cuál es la principal arma de Satanás? La mentira. Por eso en Mateo 24, que es un capítulo escatológico por excelencia, y no está cualquier profeta, está hablando Jesucristo. Sus discípulos le dicen asombrados, Señor, ¿ya viste el templo? ¿Ya consideraste el templo? ¿Y qué le responde el Señor? ¿Este templo no quedará piedra sobre piedra? Pero les dice algo importante. Cuando ellos preguntan, Señor, entonces, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? ¿O cuándo será tu venida? Y Jesús no les responde, solo les dice, mirad, cuidad, que nadie os engañe. Entonces nosotros debemos entender que nuestra lucha, hermano, es contra el padre de mentira. Así como Dios es Dios de verdad, así como Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida,
El diablo, su herramienta es la mentira. Con ella tumbó al primer Adán y quiso tumbar al segundo Adán y no pudo, pero tumbó al primer Adán. Y en la caída de ese primer Adán caímos todos. ¿Y qué fue lo que atacó? Ojo, la palabra de Dios. Atacó la credibilidad de Dios, con que Dios dijo. ¿Qué es el mayor argumento de los incrédulos y de los rebeldes? No, es que lo que es la Biblia no la escribió Dios, la escribieron los hombres. Y uno les tiene que decir que efectivamente, y no fue un solo hombre, fueron muchos hombres que escribieron. Pero todos ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia se confirma a través de los años. La Biblia fue aprobada por la iglesia, por los padres de la iglesia, por la vida de la iglesia. Pasaron más de 2000 años para que la misma iglesia dio fe que esos libros eran libros sagrados. Y la misma iglesia desechó los escritos que se decían inspirados, pero cuando fueron probados en la vida de la iglesia por el Espíritu Santo, fueron desechados hasta que se armó el canon que ahora usted y yo tenemos en nuestras manos. ¿Por qué esta introducción? Porque lo que le ocupa y le preocupa a Pedro, vemos su tono que ya es más grave que la primera carta. Su preocupación era fuerte también, pero él comienza a hablar de la doctrina como un buen maestro, apóstol que él es, y les dice: echen mano de la vida eterna, nuestra esperanza viva. ¿Y a qué le llama el apóstol Pedro la esperanza viva? Hablando de la resurrección de Jesucristo. Y dice que nutramos nuestra fe y nos manda a hacer un llamado de obediencia. Y nos dice que fuimos elegidos para obedecer y para ser salvados, y que es trabajo de nosotros nutrir nuestra fe. Todo eso lo vimos en los estudios de Primera de Pedro, ¿sí se recuerdan? ¿Cuál era el propósito con el cual Pedro escribe? El peligro, el ataque inminente venía de fuera. Y le escribió en su mayoría a los judíos cristianos que en la diáspora fundaron y fortalecieron iglesias en toda la Asia Menor, y él les escribe que vendría gran tribulación, que es un llamado al sufrimiento, pero que nuestra esperanza no podrían matarla porque es una esperanza viva. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque no avergüenza, porque nuestra esperanza está en Cristo. Él resucitó, él venció a la muerte. Luego, él habla que debemos de ser testigos de Cristo. Y dice que ellos, y sabemos que por la predicación pasada, que él se refiere a él, a Pedro, Kefas, a Juan y a Santiago, cuando Jesús lo llamó y se les transfiguró en el monte de la transfiguración. Y de allí nos habla de la palabra profética más segura, donde dice en segunda de Pedro capítulo 1, en el verso 19, le doy lectura, dice él: tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura. Y obsérveme aquí, ¿cuál es la palabra profética más segura? Exactamente, efectivamente es la Biblia. Sí, lo va a entender hacia dónde voy. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Wow. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo
Pedro. Él está preparando el camino para que nosotros identifiquemos un ataque ahora más serio. En la primera carta, él estaba preocupado porque el devorador iba a devorar la fe de muchos, porque Nerón levantó una persecución infernal contra los cristianos. Y él en la primera carta les avisa, pero pasan 3 años y escribe la segunda carta. Y en esta carta vemos un tono más serio de Pedro, al grado que los que atacan la Biblia dicen, es que no es Pedro el que escribió ahí. Hermanos, es que Pedro estaba altamente afligido, angustiado. Porque ¿qué es lo que le preocupa a un pastor y sobre todo a Pedro? Si yo he sentido el peso por la iglesia, ahora me quiero imaginar ponerme en las sandalias de Pedro. A Pedro directamente, ¿quién le encargó su iglesia? Le dijo, ¿me amas? 1 vez, ¿me amas? 2 veces, ¿me amas? 3 veces. Entonces, si me amas, ama lo que yo amo. Alimenta, cuida mis ovejas. Hermano, ¿cuál era la preocupación? No se lo dijo alguien que lo llamó al ministerio, puede ser otro pastor que llama a un pastor, no. Aquí estamos hablando que el príncipe de los pastores, porque él así le nombra en 1 de Pedro capítulo 5, donde da instrucción cómo debe ser un pastor de la iglesia de Cristo, y hago ese énfasis. Y el que lo llamó a él, le dejó claramente. Por eso él dice al final de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1, da los requisitos, la conducta, el conducirse de un pastor en la iglesia de Cristo, en la nueva iglesia del nuevo pacto. Y les dice, porque al final dice, cuando venga el príncipe de los pastores. Nosotros a veces, y yo lo ocupo cuando dice pastor principal. No, el pastor principal es Cristo. Porque Él es el príncipe de los pastores. Nosotros somos ancianos. Pedro le dice a los ancianos de la iglesia allí en Asia, y como ya es una carta universal, les dice Pedro, anciano, juntamente con ustedes y siendo testigo de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo, y empieza a decirle cómo deben ellos de conducirse. Pero ¿por qué es esta aprehensión que ya estudiando a Pedro, en la segunda carta de Pedro, estudiando toda la carta con todos los comentarios bíblicos, pasando tiempo con el Señor? Entonces te das cuenta, cuando llegamos al capítulo 2, ¿por qué la seriedad de Pedro? ¿Y por qué Pedro pone una base, un requisito, algo fundamental que nosotros no debemos pasar por alto en este caminar, en este ser iglesia? ¿A qué debemos de aferrarnos? Dice, a la palabra profética más segura. Amado, amada, y es para que usted aprenda, hermano. Y yo quiero ser claro, práctico, y que usted entienda y que diga, ok, por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante el Espíritu Santo para confirmar que esta palabra es tuya, Señor. Porque el enemigo ya no viene de fuera. El enemigo ya no es Nerón. El enemigo ahora, ¿de dónde viene? Pablo, en el mismo espíritu, funda las iglesias de Asia. Y en su último viaje misionero, esto está en Hechos 20, él manda llamar a todos los ancianos. Él como apóstol manda llamar a sus ancianos. Y se despide de ellos diciéndoles que ya ninguno de ellos verá más su rostro, porque él sabe que va a ser sacrificado. Y los encomienda, dice, a la gracia de Dios y a su palabra, dice, para que sean sobreedificados. Amado, ¿qué es lo que debemos encargar nosotros? Tenemos una iglesia en Cozoleacaque. La observación que yo le hago allá al pastor Martín es: predica la palabra. No quiero que andes con fábulas, volando por los aires y todo eso. No, aquí la línea es que aferrándote, como dice en el 1,
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, porque estamos transitando un valle de tinieblas, un lúgubre desierto de muerte. Así que es mi deber, con la iglesia que Dios me permite servir, con el liderazgo, de decirles, hermanos, a la palabra, al testimonio. Y es para todos, y es para la escuelita que gracias a Dios ya están trabajando, un trabajo hermoso, pero ellas saben que tienen que estar fundamentadas, ancladas. Y todo el liderazgo que enseñe en esta iglesia de Cristo es fundamentados en la palabra, trazándola como debe de ser, no dados a las fábulas ni con intenciones perversas, quiere decir desviadas. Entonces Pedro ya se pone serio, porque él tenía el compromiso y yo, permíteme decir, todavía le retumbaba en su cabeza el mandato. ¿Quién le había encargado las ovejas a él? El pastor. Por eso él dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el principal de los pastores? Cristo. Dice, recibirán su recompensa. Así que los pastores, nosotros hacemos el trabajo que nos fue encomendado y para el cual fuimos llamados y esperando la recompensa ¿de quién? Si esperamos la recompensa del pueblo, amarga Navidad. No, nuestra recompensa, aleluya, es de Dios, porque a Dios servimos. Así que con todo respeto, con todo amor, yo les he dicho, hermano, yo no te sirvo a ti y sí te sirvo a ti. ¿Están oyendo? Porque si yo te sirvo a ti, entonces yo busco agradarte a ti, y si yo busco agradarte a ti, ya no soy un siervo para su gloria. El amor a Dios lo demuestras habiendo servido a los hermanos y sirviéndoles aún. Porque algunos dicen, no, yo nada más sirvo a Dios, pero Dios es espíritu y Dios ¿qué necesita de nosotros? No, muestra que sirves a Dios sirviéndoles a tus hermanos en la iglesia. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Nuestro Maestro Jesucristo dijo, y yo me santifico a mí mismo, si Él era Dios en la carne. ¿Pero qué decía Él? Yo me santifico a mí mismo. ¿Por qué dio la respuesta? Dice, por causa de ellos. ¿Quiénes ellos? Sus apóstoles y sus discípulos. Porque Jesús era un ejemplo para ellos. Y nosotros como siervos de Dios, como padre de familia cristiano, tú tienes que santificarte a ti mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es santificarnos a nosotros mismos? Esforzarnos y golpear esta carne y conducirnos como un ejemplo de vida. ¿Para quién? Primeramente para que el nombre de nuestro Dios no sea vituperado. Porque mucho cristiano sirve para vergüenza del nombre de Cristo. Cristo decía, yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo? Sí, Él se esforzaba por estar viviendo en la voluntad del Padre. ¿Por causa de quién? ¿Para favor de quién? Porque todo sumo sacerdote, dice Hebreos, es constituido a favor del pueblo. Hermano, el sumo sacerdote, el pastor, no está constituido en una iglesia para favor del pastor. No, está constituido en la iglesia para favor de la iglesia. Porque la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, no es para destrucción, sino para edificación. Cantamos un siervo para tu gloria. Hermano, porque Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. ¿Hay alguien vivo? Por todos los siglos, amén. Es por Él y es para Él. ¿Qué debemos hacer entonces los que entendemos un poquito más por la gracia de Dios? Porque Él nos ha hecho ministros competentes. Y antes de que los corintios dijeron, ¿cómo tú te ufanas a ti mismo? Dice Él, pero nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios que nos llamó. Así que yo considero, por todos los años que llevo pastoreando, que son más de 25 años, no como creyente desde que Dios me alcanzó, pastoreando ya, sirviendo gente,
son más de 25 años. Recuerdo hace 16 años que empezamos aquí, un hermano muy amado me dice, ay, vamos rápido, ¿verdad, pastor? Le digo, vas rápido tú, le digo, yo ya tengo años aquí, porque él empezó a ver que inmediatamente esto se empezó a llenar, ¿sí? Le digo, pues sí, es rápido para ti, pero para uno ya ha sembrado. Es importante, ¿por qué es esto? Porque vemos la preocupación de Pedro. Ya Pedro decía, no es Nerón, ahora él se puso más serio, porque es lo que vamos a ver, que ya iban a salir, como hubo falsos profetas, dice, ahora habrá. Él dijo en el primer siglo, en la formación, en la plantación de la iglesia de Cristo, él que dijo, hubo falsos profetas en el pueblo, hablando de Israel. Dice, pero vendrán falsos maestros. ¿Para dónde ya le llama maestros? Para la iglesia establecida de Cristo. Cuando ya el canon esté cerrado, lo va a ir entendiendo ahora. Él se preocupó más, porque le decía yo que Pablo manda llamar a los ancianos en Hechos 20 y se despide de ellos y les dice algo muy importante, porque sé, dice Pablo, que después de mi partida, dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y sabe qué es lo peligroso que dice? Y de entre vosotros mismos se levantarán. O sea, el peligro más terrible que veía Pedro ya no era Nerón. Lo que veía Pablo no es el mundo, no es afuera, hermano, es de dentro. Y ese es el aviso que Pedro da, pero nos da antes la clave. ¿Cómo vamos nosotros a identificar a los falsos profetas y ahora nosotros los falsos maestros? ¿Cómo los vamos a identificar? Con la palabra. ¿Ya está? ¿Cuántos dicen está claro? ¿Cuántos dicen lo entiendo? Por eso es importante la escritura, la Biblia, para poder identificar a los falsos profetas. Ahora, dice en el verso 1, ahora sí ya estamos en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1, y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿En qué tiempo está hablando? Pasado. Hubo falsos profetas. De hecho, aquel que diga que es profeta a la manera de la antigüedad, desde ese momento ya está ¿qué? Está descalificado, porque decirle, oye, pero si en el nuevo pacto habla ya de que hubo falsos profetas. Hebreos 11:1, ¿qué es lo que dice? Dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres, habiendo hablado tiempo pasado, Cristo vive a través de los profetas, dice ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Aquel que se presente como profeta, pero no profeta, yo ahora estoy profetizando, que es predicando la palabra. Pero estamos hablando de los que se dicen profetas. Y he dicho hasta el cansancio que ninguno de esos profetas adivinaron, y ocupo la palabra adivinaron, que este 2020 iba a ser un año terrible, hermano. No nos avisaron. ¿Por qué? Porque ya los profetas de esa especie ya no existen. ¿Pero por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Ya entendieron? Ok, entonces continuamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como hubo verdaderos profetas que hablaron de parte de Dios a Israel, y usted lo ha leído en todo el Antiguo Testamento. Y se fueron escribiendo sus profecías. Tenemos profetas menores, profetas mayores, no porque uno era más grande que otro, sino por la extensión de sus profecías. Y fueron escritas. ¿Y por qué fueron aprobadas en la Biblia? Porque las profecías que se cumplieron, ¿qué es el requisito que el Señor mandó? Si el profeta habla de un sueño, una visión,
y esa visión no se cumple, dice: no temáis, el profeta es falso, no habló de parte mía, dice el Señor. Y todavía manda más, porque muchos querían profetizar, porque eso vendía, porque de eso podías vivir, de la gente. Y el Señor tuvo que decir que tiene que ver la paja con el grano. Dice, si el profeta dice algo y no se cumple, dice: apedréenlo. Yo creo que eso solucionaría muchas cosas, ¿no? Es falso. No hablé. Entonces Dios se reveló y Dios gobernó y Dios sentó las bases de Israel a través de los profetas de la antigüedad. Pero, ¿qué es lo que quiero enseñarte? Que ya esas profecías quedaron escritas. Por eso ahora ya no hay profetas de ese nivel. Ahora vemos predicadores y maestros. ¿De dónde ahora nosotros predicamos? ¿De dónde profetizamos? De la palabra profética más segura, ya está escrita. Usted no permita que alguien le profetice, le enseñe, le quiera robar su vida inventándose fábulas. Porque Él lo dice, recuerdan que lo vimos en la predicación anterior. Dice que porque no les hemos dado a conocer el poder de Dios a través de fábulas artificiosas o artificiales creadas. Porque por eso es que engañan, por eso es que el pueblo lo destruyen, porque no tiene conocimiento, porque ha ignorado la palabra. ¿Quiere usted guiar a su familia, a sus hijos? ¿Quiere ser usted un buen mayordomo? Aférrese a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Hermano, escrito está, es la espada, es la palabra, es la espada del Espíritu. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice pues: como habrá entre vosotros falsos maestros. Por eso el título de este sermón se llama Falsos profetas y falsos maestros. Ok. Vamos para ver algo que quiero compartirte. En el original, en la palabra griega, profetas, falso profeta que dice aquí, se escribe pseudoprofetes y significa un impostor religioso. ¿Quién es un impostor? El que se pone en un puesto y da la idea que no le compete. El que me hago maestro sin saber ni lo que digo, ni lo que explico. Está ahí. Eso es un pseudo profetes, es lo que está diciendo. Un impostor religioso entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, y ocupa parte del mismo término, pseudo didascalos, que quiere decir un maestro espurio, un propagador de doctrina cristiana errónea. ¿Ya se da cuenta? Hubo falsos profetas, pero la profecía que fue aprobada por el pueblo, que fue confirmada porque se cumplió, el que profetizó que vendría el Mesías, ¿es un falso profeta o es un profeta de Dios? Es un profeta de Dios porque la profecía que dijo Isaías se cumplió. Usted lee las profecías de Isaías y usted se queda, wow. Todas se cumplieron en el nuevo pacto. Vino Jesús y murió como Isaías dijo que iba a morir, y fue rechazado como Isaías dijo que iba a ser rechazado, y lo vimos sin hermosura para que lo deseemos, dice Isaías, cual raíz de tierra seca. Yo he dicho, ayer estábamos acomodando las macetas y yo le predicaba a mi esposa y a mis hijos, le digo, uno busca en las macetas y todo, las flores, lo que te va a dar algo bonito. Y salió un pedazo de raíz, le digo, y así dice Isaías 53. ¿Quién desea una raíz de tierra seca? Por lo menos esta es tierra de abono, de esa llamada tierra negra. Pero Isaías estaba profetizando, ¿se cumplió? Se cumplió los salmos, el salmo donde él clamaba, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, nosotros, el tiempo confirmó que todas esas profecías tuvieron su cumplimiento. Por eso es que componen el canon sagrado. ¿Por qué?
lo que se profetizó se cumplió. ¿Está bien hasta ahí? ¿Habrán falsos profetas? Sí. Pero desde el momento ya uno los ve y hasta causan tristeza y vergüenza y pena ajena, hermano. Y los vemos en la televisión, donde hay un grupo de charlatanes que ya dice uno, ellos parecen magos, adivinos, porque desde el momento en que diga que son profetas y están profetizando extrabíblicamente, la verdad dan pena. ¿A quiénes debemos tenerle cuidado? ¿De quiénes debemos de estar alertas? De los falsos maestros, hermano. ¿Por qué? ¿Dónde radica su peligrosidad? En esto, dice el verso 2. La parte 2 del verso 1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermano, ¿dónde radica la peligrosidad de estos maestros? Que abiertamente te dicen, ¿es mentira lo que te estoy enseñando? No, ellos ocupan con astucia las artimañas del error. ¿Que la Biblia tiene error? No. Ellos hacen que la Biblia hable lo que les conviene. Ojo, porque es muy importante. Hermano, ¿entonces la Biblia tiene error? No. Cuando se lee y se traza correctamente, respetando todas las reglas de interpretación. Pero cuando alguien toma un versículo aquí y otro versículo allá y otro versículo por acá, ten cuidado porque ya te va a poner otra disyuntiva. ¿Sí? Ellos, su peligrosidad es que introducirán encubiertamente, y ocupa la palabra jairesis, herejías destructoras. ¿Y qué dice aquí la interpretación? Que es una alternativa que te ofrecen. ¿Cómo, pastor? Explíqueme. Sí. Yo vengo y te predico la Biblia, pero encubiertamente empiezo a ponerte otra disyuntiva, otra alternativa. Sí, pero mira, Cristo nos salvó por gracia. Estoy poniendo un ejemplo. Así que, hermano, usted no tiene por qué ser tan religioso. Y estoy hablando bíblicamente. La salvación es por gracia, no es por obras, hermano. Usted no es salvo porque venga a la iglesia y dé la ofrenda. Estoy hablando la verdad, sí. Pero cuando ya te voy llevando hacia otro asunto, a decirte, no, hombre, no tienes que ser tan santo. Mira, perfecto solo Dios. Cuidado, porque entonces te voy a llevar ya a una corriente declarada que se llama la corriente o la doctrina de la supergracia. No hay problema, peca. ¿Dios perdona o no perdona, hermano? O sea, la verdad es sí. Pero encubiertamente, solapadamente, el falso maestro te va llevando al libertinaje. Y lo sigue diciendo Pedro, no nos va a dar tiempo de verlo todo hoy, no te angusties. Cristo vive. Te lleva diciendo que ellos le prometen libertad y ellos mismos son cautivos, son esclavos. Pero eso va a ser más adelante. Ok. ¿Qué es lo peligroso entonces, familia? Que introducen descaradamente, no encubiertamente, solapadamente, herejías destructoras. ¿Qué es lo que destruyen? La unidad doctrinal. Porque el trabajo en Efesios 4 dice que están apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que todos enseñemos y vayamos en la unidad de la fe y del conocimiento hasta que lleguemos al conocimiento y a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. La doctrina nos debe unir, no desunir. Por eso cuando alguien ya se empieza a abrir y empieza a formar secta, empieza a formar otra alternativa. Hermanos, sí puede haber pastoras. Si Dios no hace diferencia de persona, dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni escita. Y yo digo, stop. Estamos hablando para salvación. Para salvación no hay griego, no hay minatitleco, no hay judío para salvación. Él derribó la pared intermedia. Pero Él llamó hombres
para el ministerio. ¿Sí está ahí? Pero se da cuenta que entro con una herejía destructora. ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque no viene de fuera, no es de que María y vamos a adorarla, no. Y es que es de aplicarla. Lo hemos dicho muchas veces. El aceite. El domingo antepasado nos llamó la atención un pastor hondureño que hizo su fortuna en Miami, que estaban ungiendo en un recipiente pañuelos nuevos y los estaban ungiendo, y le digo a mi esposa, van a usar el texto de Hechos, van a usar el texto de que llevaban los delantales y los paños y los sudarios a los enfermos. Le digo, de entrada, literalmente está mal, porque un sudario es lo que usaba un árabe, uno de las del Medio Oriente, y no era un pañuelito coctelero que usamos nosotros. No, eran prácticamente unas toallas para secarse, eran delantales, eran unos ropajes, y ellos estaban ungiendo esos pañuelitos. El caso es que este hombre está metiendo herejías destructoras y estaba anunciando, vengan el domingo porque a través de estos paños van a sanar de COVID, van a sanar de cáncer, tus deudas van a ser canceladas y muchos, porque está escrito, serán desviados de la fe. ¿Y van a ir a qué? Unos por morbo, otros por ignorancia y otros porque tienen un corazón habituado a la codicia. Van a decir, dinero, vamos. Pero acá del otro lado están enseñando la clase de la caída. No, yo quiero salir del problema. Pero de manera ¿cómo? Inmediata. Y vemos entonces que ya en las iglesias, como en el comercio, ya hay alternativas. Ya tú puedes escoger, no me gusta esta, me gusta el otro. Y vemos que así hay un grupo de hermanos que andan, que son chivos, hermanos, que ahí andan de iglesia en iglesia y ahí andan los pastores peleándose por esos chivos. No, hermano, esos nunca se van a plantar en ninguna iglesia hasta que Cristo haga la obra que debe hacer en ellos. Mire otra característica que es terrible, hermano, que es de las más terribles. Dice, y aún, dice Pedro, no suficiente con que engañen, dividan, dice, aún irán más adelante, negarán al Señor. ¿Cuántos dicen, wow? Hermano, ¿puede haber una iglesia que niegue al Señor Jesucristo si toda la profecía habla de Cristo? Si la profecía habla de que Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Si la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual haya salvación, sino en el nombre de Cristo. La Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, sino la ira de Dios está sobre Él. Hermano, si usted predica y no está Cristo en su enseñanza, no puede haber cristianismo sin Cristo. No puede haber evangelio ni evangelismo sin Cristo, pero asómbrese, hay iglesias que no predican a Cristo. Testigos de Jehová, católicos, sí Cristo, pero hay que ir con su mamá, que es María, la Madre de Dios. Sí Cristo, pero sí la iglesia. Hermano, si tú vas a una iglesia, si tú oyes a un maestro de la predicación que en su enseñanza no concluye en Jesucristo, aplícale la sana distancia. ¿Sí o yo? Aplícasela. Con cubreboca y tapaoídos y huya lo más lejos. Hermano, porque la Biblia es cristocéntrica. Usted fue salvo no por doctrina, o sea, espuria. Usted es salvo por una doctrina que le lleva a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, una de las características de los falsos maestros es que negarán a Cristo. Y cuidado, porque muchos de esos son artistas de la mentira y te hablan de Cristo. Está hablando de Cristo. En la católica hablan de Cristo. Hablan de la cruz. En la católica besan la cruz.
Habla de la sepultura y habla de la resurrección. ¿Dónde está el engaño? Vamos al otro punto. Donde te predican a un Cristo falso, porque ese es otro tema. Donde te predican un evangelio, un falso evangelio. ¿Cómo vamos a detectar a un falso maestro que está hablando de Cristo? Caray. Entonces, seguimos al otro punto. Dice, y muchos, esto es lo cierto, y muchos seguirán sus perversidades sin fin, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es así, pero miren el punto al que le quiero llamar su atención. Esto quiere decir, porque el Señor lo dijo en Mateo 24, dice, y se levantarán falsos profetas y muchos serán engañados. Y dice, y de ser posible aún a los elegidos, hermano. ¿Y de qué habla Pedro en el capítulo 1? Dice, elegidos según la presciencia de Dios para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Usted fue elegido. ¿Puede ser engañado? Sí. Hermano, pero usted dice que la salvación no se pierde, y la sostengo, no se pierde, pero usted puede ser engañado. ¿Y qué va a pasar cuando usted es engañado? Usted se va a desviar del camino. Ojo, no va a perder su salvación. ¿Y por qué va a perder? ¿Por qué se va a desviar del camino? Cristo vive. ¿Por qué se va a desviar del camino? Porque escuchó doctrina diferente. ¿Ya entendió? Usted llevaba un ritmo. Todo tiene que ver un ritmo. Usted llevaba un ritmo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Soldado de Cristo, soldado de Cristo, soldado de Cristo. Pero empezaste a oír que aquí una cosa. ¿Y cómo? Soldado de Cristo, 1, 2. Ya al rato ya partieron tu mente, porque eso es lo que hacen los falsos maestros. Te parten la mente, te dan otra opción. Y como la carne es débil, ¿qué sucede? Es que no, pastor, porque está loco. Él lo llamó y él así vive, pero no, tú tranquilo. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Mira, está bonito el día. Ve a las barrillas, no vas a perder la salvación. Pierdes la salvación. Por ir a las barrillas con una mojarra al mojo de ajo, no la pierdes. ¿Pero qué pierdes? Ritmo. Hay un tiempo para todas las cosas, hermano. Sí está ahí. Hay un tiempo para todas las cosas. Hoy es día del Señor. Hoy es día del reposo, de la contemplación de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Baja la cortina y di, Señor, aquí estoy a tus pies. Háblame. Pero muchos en la mañana no vinieron. ¿Por qué? Porque estaba jugando en la América, creo. Pasa. Mira, yo prediqué en el último mundial. Tuve una iglesia de mujeres, hermano. Porque los hombres, ¿dónde estaban? México. Y se los dije ese domingo. Le digo, vas a ver que ningún varón va a venir. Porque te jala tu carne. ¿Pierdes la salvación? Diga con el dedito. ¿Pero qué pierdes? Ritmo. Ya tu mente está en otro lado. Tienes partida tu mente. Entonces, ese es el tema. Y muchos. Pero mire el cuarto punto. Y en este me voy a quedar para enfocarme en algo. Léeselo en voz alta a tu hermano que está ahí. Y por avaricia. Pero me habla de Cristo. Sí, pero tiene un corazón avaro, codicioso, que solo busca lo suyo. ¿Sí? Y por avaricia harán mercadería de ustedes. ¿Cuál es el propósito de estos falsos maestros? Predican la palabra, hablan de Cristo, pero ¿cuál es el propósito y la intención de su corazón? ¿Qué ven en la oveja? ¿Alguien a quien cuidar, servir y alimentar? No, esa oveja viene gorda. ¿Y qué le hacen a las ovejas gordas? Los falsos pastores la trasquilan, la comen, ¿sí? ¿La usan para qué? Para su beneficio. Y el hermano es doctor. Es doctor. Preséntamelo. Y al rato que estoy enfermo, ¿qué hago?
El hermano tiene farmacia, hermano, Dios me lo bendiga. Y cuando yo esté malito, ¿a quién le voy a caer? Hermano, qué bendición. El Señor me habló, hermano, y fíjese que todo llega, hermano, fíjese que me duele acá, me duele allá. ¿No tendrá usted algo por ahí? Pues si es farmacéutico, ¿cómo no va a tener? Pero está trabajando. Pero ¿qué es lo que está moviendo ese amor por el hermano? Es codicia, es malicia, es maña. No, hermano, yo debo tratar lo mismo al que tiene que al que no tiene. Y debo tratar mejor y más al que no tiene, porque ese está más necesitado que el otro. Aleluyita. ¿Qué mueve a esos falsos maestros? Si ya vimos que ya pasaron la prueba, son maestros del engaño y hasta lloran, hermano. Y hasta te mueven las emociones. Y por lo regular, mueven las emociones. Que yo empiece a predicar aquí de la cruz de Cristo y le digo yo a la ministro, ponle una ahí que les llegue. Piano. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Es malo la intención del corazón. Si yo lo hago, hermanos, porque estoy quebrantado, pero no estoy esperando. ¿Dónde los ves? Yo le digo a mi esposa, mira qué predicación tan recta lleva. Digo, es una joya la que lleva. Ve el final, porque te dice que para que puedas accesar a esa bendición, tienes que dar una ofrenda. Yo digo, ya echó a perder todo. No, hermano, si no somos merolicos ni vendedores de la calle. Sí, usted ha observado esos merolicos. Que ahí tienen a la gente, y ahora va a salir la culebra, Chumina, sal de tu hueco. Y ahí estaba yo de niño, hermano, y pela me iba a tocar en la casa, porque yo esperando que Chumina saliera, no lo que este hombre decía. Y ahora aquí traigo este tónico maravilloso, si usted no puede dormir, si usted no puede esto, si usted tiene su boca le sabe a fierro, cómpreme este ajo, y si usted me compra este, en la compra de este, le voy a regalar este otro. Y tú estabas esperando que salga Chumina. Hermanos, si el predicador predica, pero su cierre es pacta, paga para que te llegue, sana distancia, hermano. Huye porque está haciendo mercadería con la palabra de Dios. Hermano, ¿ya levantamos la ofrenda, sí o no? Entonces, ¿yo qué tengo que predicar? Por eso le digo al hermano, hermano, pide la ofrenda, porque a mí a veces me da trabajo pedir dinero. En verdad me da trabajo pedir dinero. Y le digo a él, ¿sabes qué? Aviéntate tú y ya yo voy tranquilo a predicar la palabra. Pero que yo al terminar le dijera, hermano, y tenemos que darle al Señor. Pues ya le dimos. Y el Señor no es alguien que tiene que mendigar. Sí se oye. Entonces, ¿qué es y cómo detectamos un falso maestro? Por la codicia. Codicia. Y no solo codicia de dinero, Mira, muchos se hacen pastores porque tienen codicia de ¿qué? Elogio. Muchos, hermanos. ¿Qué le pasó a los corintios? ¿Qué querían ellos? Los dones mayores. Predicar, sanar, hablar en lenguas para que todos en la iglesia, porque esto es de nosotros los seres humanos. Yo le digo a la gente, mira, si Dios no te llamó a ser pastor, sé un buen hombre y llévatela en paz. Porque esto, como trabajo, hermano, es terrible. Porque el trabajo secular, yo iba de 7 a 3 de lunes a viernes, cobraba yo muy bien, pero yo de ahí me olvidaba. Pero ya que acepté el llamado del Señor, aquí no hay horario, hermano. Aquí no hay horario. Sí se oye. Cuando verdaderamente sirves al Señor y no te sirves de la iglesia del Señor. Dice pues, para descubrir a los falsos maestros, por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Y qué usan? Con palabras fingidas. ¿Y a quiénes adulan? A los ricos. Hermano, qué bien se ve, hermano. No es que él sea rico, estoy poniéndolo como ejemplo y tengo la confianza con mi hermano. Hermano, qué bien se ve usted. No aparenta la edad, no se ve usted muy joven. Hermano, fíjese que ayer fue mi cumpleaños y no cayeron los regalitos, hermanos, pero no se preocupe, ya lo estoy, ¿qué?
manipulando, lo estoy haciendo una coerción y estoy ocupando palabras fingidas. Hermano, ¿quién es un falso maestro? El que no te dice de frente, vas mal. El que no le dice a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, a su vecino, con respeto, con amor, oras, ayunas por él, pero lo confrontas con la verdad. ¿Te va a amar? Seguramente no, pero estás sirviendo al Señor. Entonces dice que fraude, extorsión, avaricia, avidez, codicia. Dice allí avaricia, pleonexia. ¿Y qué es lo que significa? Dice por implicación, fraude. O sea, son maestros fraudulentos. O sea, ¿qué es lo que les importa de la iglesia y del llamado? ¿Servir al Señor? ¿Alimentar a la oveja? No, es alimentarse a ellos mismos. ¿Seguimos ahí? Ok, entonces, ¿cómo identificamos a los falsos maestros? Dice, en este punto que nos vamos a ir, por avaricia. Pablo se lo dice a Timoteo y dice de ellos, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ojo, que toman la piedad. ¿Recuerda lo que le dije que significaba piedad? O sea, devoción, temor, cuidado, amor por las cosas santas, por las cosas de Dios, por la obra de Dios. Y toman la obra de Dios, toman la iglesia de Dios como fuente de ganancia deshonesta, por decirlo. ¿Y qué es lo que dice? Les estoy repitiendo, aplícale ¿qué? La sana distancia. Pero, ojo porque es importante, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué está diciendo Pablo el apóstol aquí? Dice que te apartes de los hombres que toman las cosas de Dios para ganancia deshonesta. Pero no quiere decir que si una iglesia, que si un pastor es prosperado, está mal. ¿Sí está oyendo? ¿Está oyendo ahí o nada más me dice sí porque ya lo llevé contra la pared? Es que muchos de nosotros tenemos eso metido. Que un pastor tiene que ser humilde y entre más humilde, más santo. No, quizás hasta lo vas a llevar a que robe y mienta a tu pastor. ¿Están oyendo? ¿Qué es lo que dijo Agur en la oración de Agur? Padre, 3 cosas te pido, dice, sobepe, mentira, palabra mentirosa, aparta de mí. Dice, 2 cosas te pido, no me las niegas antes de que muera. Y habla de que no me des riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario. No sea que siendo pobre, robe, hurte y venga a ser causa de vituperio para tu nombre, o que siendo rico, dice, me olvide de ti y diga quién es Jehová. Hermanos, sí debemos tener un equilibrio. Pero Dios al que quiere enriquece, ¿cuántos lo han oído? Y al que quiere empobrece, excepto los pastores. ¿El pastor cómo debe estar? Humilde. En las iglesias bautistas donde yo inicié y crecí 3 años y medio, tenían un dicho porque ahí cada cierto tiempo cambiaban de pastores. Y dice que bromeaban porque oraban. Dios, danos un pastor, mándanos un pastor humilde. Nosotros nos encargaremos de hacerlo miserable. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Vivir de lo que predica, pero debe estar contento con lo que gana, teniendo que comer, que vestir, con eso debe estar contento. Pero hizo un buen trabajo, la iglesia le creció y ahora pues ya le alcanza para comprar ropita, alimento, cochecito. Yo recuerdo que cuando ando en mi cochecito a veces en tiendas acá y me encuentro a algún hermano, el hermano no puede evitar bajar la vista como hacen los chinitos así, que te escanean y me escanea mi carrito. ¿Cómo que no hay dinero? Hermano, ¿es ganancia qué? Honesta, porque no estamos enseñando falsa doctrina, o le he enseñado falsa doctrina. Vamos a ir porque lo veo muy serio, le voy a dar más fundamento. Y sigue diciendo, porque raíz de todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano, ¿cómo debe cuidarse un ministro? ¿Y cómo debe cuidarse un miembro de la iglesia? Recuerde, porque estamos hablando de falsos profetas y falsos maestros. ¿Cómo voy a identificar un falso maestro? Por la codicia. ¿Sí está ahí? Por la codicia. Cuando yo vea que su afán es ¿qué? Enriquecerse a toda costa, pero también entender que si a mi pastor le está yendo bien, ¿qué sentimiento debe haber en la oveja? ¿Qué dijeron? Ah, es que por el cubreboca no se oye. Mira, dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice, porque la excelencia de obras provoca la envidia de los demás. Cuando tú ves que a alguien le está yendo bien, quieras o no, lo traemos en el ADN. ¿Pero por qué le está yendo bien? Algo ha de andar vendiendo. No, ¿qué es lo que está vendiendo? Pues si es comerciante, está vendiendo el comercio. Pero ¿desde qué horas está trabajando? Lo ves a las 5 de la mañana que ya está acomodando su producto y todo, y tú estás en el tercer sueño y dando la quinta vuelta en la cama. Pero esta persona está trabajando, está diligente en lo que requiere diligencia, y si le va bien, ¿alguien se molesta cuando a un médico le va bien? Digo, sería absurdo, pues está trabajando. ¿Alguien le molestaría cuando a un comerciante le va bien? No, pero ¿por qué sentimos escozor cuando a un pastor le va bien? Porque tenemos metido de que el pastor debe estar ¿cómo? Miserable. Es que el buen trabajo va a traer lo que tú siembres, cosechas. Mire, ayer fue mi cumpleaños. Desde el jueves me traen enfiestado. Me llevaron a comer, me dieron regalo, me dieron reconocimiento. Algunos me pasaban, otros que por Facebook, que por WhatsApp. Y de antemano les pido disculpas porque no pude contestar a todos. Fueron mucha gente que hasta ya pasó y se ha ido de la iglesia. Y pastor, le agradezco y todo. Fue algo hermoso. Y en dinero, no, porque, pero ¿qué es lo que uno valora más? Mira, hermano, el dinero, ¿cuántos saben que pasa? Pero el reconocimiento, y es de ahora, no son más de 25 años pastoreando, donde mi gozo ha sido que los matrimonios se restauren, los jóvenes se restauren, las casas, como dice Juan a la iglesia, me gozo en saber que mis hijos anden en la verdad, aunque se vayan de este pedacito de congregación, pero sé que fueron marcados por un ejemplo, por la enseñanza. Y eso es hermoso porque sabes que no estás trabajando en vano. Y eso que hace a mis 61 años, esforzarme más por ir en ese camino y siendo ejemplo. Y en esto vas a tener luchas, claro. Y tú tienes que entender que tú no vives para que la gente te lo reconozca, hermano. Sí, porque tú eres siervo de Dios. Ok. Dice pues, se extraviaron de muchos dolores porque los que quieren enriquecerse, hermano, enriquecerse es malo. No, si el que te enriquece es Dios. Ojo lo que estoy hablando. Pero ¿para qué quieres esas riquezas? Recuerda, eso lo enseñé el jueves de oración. Tenemos jueves de oración a las 11 de la mañana. ¿Para qué pido salud? Yo. Para gastarme en la obra de Dios. ¿Para qué pido finanzas? Yo. Para tener un lugar donde estar atendiendo a la iglesia de Dios. ¿Para qué pido yo para mi sostén, para mi ropa, para mi comida? Porque eso es válido y vamos a seguir viéndolo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Que este es un punto, una característica de los falsos maestros que hacen la obra de Dios por codicia. ¿Solo codicia de dinero? No, fama y lana. Que dice que son las 3 maldiciones con las que tumban a los pastores. Fama, lana y dama. Porque al rato ya no están orando, son famosos. Las mujeres que no tienen a Cristo, que dicen, ay, mira qué bonito está el pastor. ¿Y el pastor se lo cree?
y ya le desgraciaron la vida y de su esposa y de sus hijos porque su mente fue perdida, porque él se creyó que lo que tiene es porque él lo ha ganado. Hermano, lo que tú tienes no es por tu capacidad. Lo que tú tienes es por la misericordia y gracia de Dios. ¿Sí? Y alguien se enoja por lo que tiene, pues estaría absurdo. No, hay gente trabajadora que se esfuerza y a poco vas a decir, ay, ¿y por qué tiene? Pues porque está trabajando. Hermano, ¿y el trabajo pastoral entonces? Vamos a seguir porque a mí me gusta con la palabra. Dice Pedro en capítulo 5 del verso primera de Pedro 5, pastoreen a la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? Pastoreen a la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, no obligado. Hermano, no es obligado. Yo no estoy aquí por obligación. Yo estoy aquí porque yo recibí un llamado de Dios hace muchos años y dejé mi trabajo secular. Decía yo, de lunes a viernes de 7 a 3, de ahí en las tardes era libre, sábado y domingo era libre. ¿Libre para qué? Libre para pastorear. Yo ya estaba pastoreando. Predicaba yo martes, ¿qué días, hija? Martes, jueves, sábado, viernes de oración, sábado de jóvenes y domingo en la iglesia. Y ahí me hice pastor. Y gracias a Dios no tenía necesidad de, hermano, diezme, ofrende, porque yo trabajaba, entraba la diezma y el diezmo y la ofrenda y yo se lo pasaba al pastor principal y el pastor principal me daba mi salario, que yo decía, no me pague. Yo no entendía eso. Me daba vergüenza cobrar en la obra. Yo tenía ese problema. Y yo decía, y por eso escupí para arriba y dije yo, pastores, si esos no trabajan. Pero yo tenía dinero, trabajaba, tenía mi negocio, la pastelería, y aparte cantaba, predicaba en la iglesia, lavábamos el templo, mis hijos patinaban, estaban chiquillos y salían corriendo, estábamos lavando nosotros con agua y jabón y ellos patinaban. Y para nosotros era un honor, era un favor servir en la iglesia, hermano. Y encima dábamos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, ayudábamos y felices. Pero cuando la iglesia creció y Dios me llamó, renuncié al trabajo secular, cerramos el negocio y dije yo, ay Señor. Y luché, hermano, con el tema del dinero. Lo bueno es que Dios me enseñó que no hay diezmo y que debes vivir de la ofrenda voluntaria, pero tiene uno que enseñar. Así que dice que debemos apacentar, pastorear la iglesia del Señor, cuidando de ella, no obligado, sino que dice, voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Si hay ganancia deshonesta, Cristo vive. Si hay ganancia deshonesta, dígame lo contrario. ¿Hay ganancia qué? Honesta. Usted, en este caso, si Dios llama al ministro, él tiene que vivir de una ganancia honesta, predicando, sirviendo al Señor. ¿Dónde lo confirma? Si Dios te llamó, Dios va a producir el querer como el hacer en la iglesia. Mire, ayer, sí le dije ayer, ¿no? El sábado, sí, ayer fue mi cumpleaños. Vino un hermano que le compartí la palabra ya años, pero años, hermano. Y me anduvo buscando hasta que me encontró. Y aquí estaba en la puerta y yo lo vi y le digo, ¿qué pasó, brother? Yo dije, ay, qué pereza, si hoy es mi cumpleaños, no quiero atender a nadie. Pero digo, bueno, Señor, igual su necesidad. Pastor, no le voy a quitar mucho tiempo. Dice, mire, es que tengo guardada esta ofrenda, me dice. Le digo, dime, güero. Y era moreno y le digo, dime, güero. Ya ves que mis paisanas así dicen, pásale, güero, güero, ¿qué vas a llevar, güero? Y ya uno como que se siente reconfortado, ¿no? Y ya le digo, sí, dime, güero. Pastor, dice, es que tengo guardada una ofrenda y es que es para usted, me he acordado de usted y usted me enseñó y y ya me dio la ofrenda. ¿Es deshonesto eso? Yo ni me acordaba. Yo tiré la semilla, sembré la semilla como el sembrador, dio fruto, se arregló en su casa, está perseverando en una iglesia, pero él apartó para
para traerme ese día y él no sabía que era mi cumpleaños, pero Dios sí sabía que era mi cumpleaños. Llego con la luz, lo de la luz, a pedirle prórroga y me dice la hermanita que está allí, pastor, ya le di prórroga, dice, y ya tenía que pagar 800 pesos para continuar la prórroga. Dice, pero no se preocupe, yo sentí en mi corazón ofrendarla, dice. Nada más no le vaya a contar a mi pastor, dice. Le digo, no, no te preocupes. Hermano, ¿es ganancia deshonesta? Se lo pedí a ella, no. ¿Obrero de quién soy? De Dios. ¿A quién le tengo que pedir para mis necesidades? A Dios. ¿Y Dios a quién va a usar? Aleluya. ¿A usted? Ya no le gustó, pero yo sigo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no esperando cuánto voy a ganar. Este domingo va a haber ofrenda o no va a haber ofrenda. Eso no me mueve, hermano. Porque no estoy aquí por ganancia deshonesta. Continuamos por cuestión de tiempo. Y mira aquí, hermano. Este me gusta mucho. Primera de Timoteo 5:17. Los pastores que gobiernan, que dirigen bien. ¿Yo qué les dije, hermano? Que yo decía es que los pastores no trabajan escupiendo para arriba. Yo es lo que decía. Esos pastores mantenidos. Yo no sabía que Dios me iba a llamar cuando yo hablaba eso. Y Dios me llamó para que siga yo hablando, para que siguiera yo hablando. Dicen, los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Y sabe qué es lo que dice en la traducción el doble honor? Por doble salario. Algunos ya me miran así. Ahora quiere doble ofrenda el hombre. No se moleste, le estoy enseñando. Por dignos de doble salario. Mayormente, ¿quiénes? Los que ¿qué? Los que trabajan. Hermano, es un trabajo predicar y enseñar. A veces amanezco, hermano. Hago turno 1 los sábados para domingo y lloro. Porque digo, señores, que no entiendo. Y luego voy a la cama y estoy vuelta para acá, vuelta para allá. Y me acuerdo de algo y me paro y ya lo anoto. Y hago sermones, hermano, como para una velada de oración. Y luego acabo reduciéndolo. Pero te desgasta la vida. Trabajar en predicar y en enseñar. Usted viene, ya el pastor ya se demoró mucho. Yo a veces me demoran 3 días, 4 días, una enseñanza. Y todos los días estoy en eso. Dice, mayormente los que trabajan en visitar, en curar a los enfermos, en sacar endemoniados, en casar, en bautizar. Hermano, se da cuenta que aquí no habla de todos esos añadidos que le han hecho a los pastores. Eso es algo que metieron los curas de pueblo porque no tenían trabajo. Pero el pastor que verdaderamente se diga pastor, ministro, predicador y maestro de la palabra, tiene que estar orando, tiene que estar en la presencia de Dios, tiene que estar buscando el rostro de Dios, la revelación de Dios escrita, para que alimentar, porque dijo, alimenta mis ovejas. Hay gente que sabe qué me hace, hermano, viene a la iglesia y ya los veo que vienen en parejita y ya digo yo, y si al rato llegan, pastor, y ya apenas llegaron 2 veces. Y ya la tercera ya me abordan y pastor, le digo, ajá, dígame, como que aquel que nació ayer. Es que queríamos ver que si usted nos podría casar. Le digo, con una escopeta. Les digo, no, mi niño, le digo, el registro civil casa. La iglesia no casa, mis almas. Ustedes tienen que convertirse para que su matrimonio vaya en victoria. No es que yo los bendiga, le digo, no. Es como aquellos que bendicen, paso a veces por la iglesia de acá, la vecina católica, y ahí están los carros nuevecitos, abiertos de todo, y ahí está el cura haciéndoles el caldo gordo. Diles que se arrepientan. ¿Para qué estás bautizando algo inanimado? Si no tiene vida un carro, hermano. ¿Sí está ahí? Entonces no dice los que trabajan en qué. En casar, en bautizar. Yo ni soy policía, hermano. A veces me llaman que por un pleito, hermano, yo no soy policía. Pastor, que mire que mi hermano me robó, que me bebé al real, ¿cómo se le llama? Al ministerio público. Yo no tengo ni ejército. ¿Cómo voy yo solo? Me van a agarrar con todo y Biblia, me van a arrastrar allí, hermano. No, mi trabajo es predicar y enseñar. Pero quieren meterme en qué. Pastor, vaya a orar por mi abuelito, tiene COVID. Tu abuelita. Digo, también su abuelita.
Hermano, si yo estoy ya candidato para casi, nada más le falta que le pongan mi nombre, mayor de 60 años, diabético, hipertenso, y yo soy candidato, hago paloma, y quieren que yo vaya a orar por los enfermos de COVID. Le digo, no, mi vida, le digo, sí oro, pero a prudente distancia. No soy Dios para sanar, ¿sí? Y esa es la lucha, y tengo años enseñándoles, hermano, yo no soy bombero, no soy policía, no soy sepulturero. Y usted añádale ahí lo demás. ¿Qué es lo que usted debe valorar más? ¿Lo espiritual o lo material? Pero allá hay pastores que no saben, hermano, y ahí andan luchando y arrastrando. Hermano, ese no es tu trabajo. Pero como así se roban a las ovejas que no entienden, es que el pastor de la iglesia fulana me vino a ver cuando yo estaba enfermo. Hermano, yo te enseñé. Y yo le decía en la mañana a un matrimonio, le digo, yo ya te enseñé, varón, que tú eres el cabeza de tu hogar y que debes orar por tu hogar. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, yo ya te enseñé, le dije. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Llamarme a mí para que llore en tu casa, por tu esposa? No, si no es mi esposa, es tu esposa. Yo te estoy enseñando con la palabra. ¿Y quién es el que tiene que orar? ¿Quién es el que tiene que orar por ese hogar? Pues el esposo. Pastor, mi hijo, yo le he platicado, hermano. Yo en mis inicios, ahí voy de incauto. Me invitaron a cenar. ¿Fue cena? Sí, fue cena. Me invitaron a cenar. Yo dije, oye, qué padre. Voy. ¿Te invitan? No, vas a decir que no. Y llego a cenar y ya todo bonito, la casa bonita, se veía que estaban en bonanza. Y pues sí, pastor, fíjese, y le voy a presentar a mi hijo y sale un monstruo de una recámara. Yo casi buscando mi carterita, le digo, ¿cuánto fue de la cena? Sí, hermano, querían que yo le liberara al monstruo ese de 18 años y ellos lo echaron a perder. Yo, por una comida, se las pago. Hermano, yo mi trabajo es predicar y, aleluya, y enseñar, no remediarle lo que usted no ha hecho. No, es que mi matrimonio va mal. Pues trabaje en su matrimonio. ¿Con qué? Yo les he enseñado. Arrepiéntese, viva vida santa, respete a su esposa, mujer, sujétese a su esposo. Lo que yo les he enseñado, hermano, que he buscado en la escritura, aplíquelo. No necesita que yo vaya a su casa y que ahí estemos agarrándonos. ¡Fuera, demonios! Hermano, si eso no es así. Es a través del conocimiento. Si usted ya recibió la regeneración, el nuevo nacimiento, ahora usted tiene que crecer deseando la leche espiritual no adulterada para que por medio, como niño recién nacido, para que por medio de ella crezca para salvación. Es que ¿por qué no crecen? Porque siempre están en la dependencia. Que venga el pastor. ¿Le mandas a un líder? No, que venga el pastor. Hermano, no, nuestro trabajo no es eso. Nuestro trabajo es predicar y enseñar. ¿Ya lo entendió? Así que cuando usted esté malito y otro pastor sacaventaja llega y te ora y tú sanas y tú te liberas, al rato que dices, no, yo me voy a ir con ese pastor porque ese sí me chiquea, ese sí. Y al rato, ¿qué va a pasar? Porque ese pastor no tiene tiempo para estudiar. No tiene tiempo para orar. Solamente anda de casa en casa, hermano. ¿Me estoy explicando? Yo le estoy leyendo la Biblia. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, pero también debe ser el salario digno del obrero, hermano. Porque si alguien te enseña con calidad, con excelencia, y tú llegas ahí y le das 2, 3 pesos que te sobran, tú estás robando. Tú no estás valorando el trabajo de tu pastor. Y no te estoy hablando por mí necesariamente, te estoy hablando porque eso enseña la doctrina. Cristo vive. Mira lo que les dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 9 versículo 6. Pablo está siendo irónico. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿A qué se refería Pablo? Lo estaban atacando. Porque ¿quiénes no trabajaban? Los apóstoles del Señor. Pero aquí cuando usted va en el diccionario a no trabajar, está hablando de trabajar secularmente para mantenerse. Mi trabajo para mantenerme no es secular.
Mi trabajo del cual yo saco mi salario es predicando y enseñando el evangelio de Cristo, estando aquí, cuidando la iglesia, haciendo todas las funciones que debo de hacer. Entonces no me puede dar consejería. Sí, si estás nuevo, si no sabes bien, yo te enseño el ABC. Pero si ya eres ya casi para jubilarte, yo qué te voy a decir, hermano, ¿usted qué tiene? ¿Está negado o qué? Ya le he enseñado 2, 3 veces. Ok. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y hace Pablo lo que se llama la retórica. Mire lo que se llama la retórica, atención, signos de interrogación. ¿Está esperando respuesta? No, se responde solo. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? He puesto el ejemplo, que a ti te contrata alguien o el gobierno te llama para la guerra y tú te presentas y te dice el gobierno, se presenta mañana, trae su casco, trae su Mauser, trae su machete, y usted dice, no, usted démelo, yo vengo aquí, yo pongo el cuerpo, ¿no? Entonces es lo que está diciendo. ¿Quién fue jamás soldado a su propio costo? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Ojo. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿A quién se está refiriendo Pablo? A los pastores que trabajan en predicar y en enseñar. La otra vez levantamos una cooperación para unas láminas que se estaban goteando. Pero la iglesia me hacía esto y me lo sigue haciendo. Ya dieron para las láminas, ya no ofrendan. Y después llegan y, hey, ¿por qué no he puesto esa lámina? Y yo les digo irónicamente, es que me la comí, jefe. Me comí lo de la lámina. ¿Por qué? Porque si das para la lámina, ya no das para comer. Porque así me tratan, hermano. Así me traen, así. A ver qué. No. Ya trae muchas cosas el chaparrito, ya baja el sueldo. Pero tengo esperanza que Dios haga la obra. Sonríe, hermano, ¿por qué se pone serio si ni yo estoy serio? Hermano, ¿quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Cuántos están entendiendo? Digo esto solo como hombre. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que ara, que trilla. Pregunta retórica, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y él mismo responde, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Yo he orado por usted, le voy a poner loco. Yo he orado por usted. Y usted, por la gracia de Dios y la intercesión del siervo de Dios aquí, usted va a llegar a diciembre y va a cobrar aguinaldo. ¿Y con esperanza qué? ¿Qué dice uno? Usted no me ha ido a predicar así, ¿verdad? Pues, ay, el pastor se está volviendo avaricioso. No, le estoy enseñando. A mí no me preocupe, los que me conocen saben que yo no espero de la gente, yo espero de Dios. Pero ¿qué tal le parece esa aplicación? No, si mi aguinaldo es mío. Qué buen provecho. ¿Cuántos están oyendo? En amor, hermano, alégrese. ¿Por qué está tenso? Como si lo fuera a hacer, si usted hace lo que quiere. Bueno, usted no, los que me oigan en YouTube to you. ¿Sí está oyendo? Pero mira lo que dice el apóstol. Me estoy brincando por cuestión de tiempo. Si nosotros, dice Pablo, los que servimos a la iglesia, sembramos entre vosotros, entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Amado, ¿qué es lo que vale más? ¿Lo espiritual o lo material? Lo espiritual. Y si los maestros siembran lo espiritual, ¿es gran cosa que usted pague 2, 3 pesos? Porque no lo va a pagar toda una persona, sino es para que la iglesia tenga cuidado de su pastor. ¿Amén o no amén? ¿Le estoy enseñando algo que muestre codicia o algo? No, porque hermanos, aquí tenemos 16, vamos para 17 años. Y a nadie le he exigido, hermano, tiene que dar el diezmo. No. A nadie de los que está aquí, que alguien me diga, no, que el pastor, yo oro por ustedes. ¿Ofrenden o no ofrenden? Y tengo a mi Dios por testigo y a mi esposa por testigo. Y digo, ¿sabes qué? No ha podido dar. Hay que orar porque igual y
no le está cayendo la bendición. Pero mire qué hermoso es Dios, que cuando no dan unos, dan otros, hermano. Y tenemos todos estos años aquí y no nos falta. No estoy haciendo esta enseñanza porque esta sea una iglesia mezquina. No, estoy dando esta enseñanza porque tengo que darles todo el consejo de Dios. Y como predico en serie, nos tocaba ¿qué? Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿O no tengo que enseñarle toda la Biblia? ¿Para qué? Para que el día que usted vea a un pastor de otra iglesia con un buen carro, con una buena vida, no caiga usted en decir, ese está robando eso. No, igual es un trabajador excelente. Quizás a mí me falte, porque me falta excelencia, pero estoy en pos de eso. Mucha gente justifica sus miserias por su mala vida, porque trabajan mal, porque viven mal y quieren vivir como reyes y son flojos y son perezosos. ¿Sí estamos ahí? Hermano, el tener para una persona diligente, ¿qué es lo que hace la envidia? Porque dice Eclesiastés 4:4, la excelencia de trabajo del hombre despierta la envidia de sus vecinos. ¿Qué sucede cuando alguien empieza a prosperar y todo? Seguro ha de andar vendiendo algo indebido. No, es que a las 4 de la mañana ese hombre, esa mujer están vendiendo, están trabajando mientras tú das vuelta en la cama. Y el poquito dinero que tienes, ¿qué hace? Vamos a cocinar, no hombre, vamos a comer a la calle. ¿Cuál va a ser el resultado? Si gastas más de lo que ganas. ¿Cuál va a ser el resultado si comes más calorías de las que quemas? No tienes que estarle echando la culpa a nadie. Yo tengo que decir, hermano, tengo que hacer un trabajo excelente, digno para Dios, porque yo de aquí recibo mi sustento. Y no le sirvo a usted, porque yo no busco agradarle a usted, sino a Dios. Porque ¿quién es el que me paga? Dios, aunque usted diga, es por mi diezmo. Usted se puede ir y llevarse su diezmo, y llevarse su ofrenda, y llevarse su participación de aguinaldo. Y Dios va a mandar a otro. ¿Sí está entendiendo? Esa es mi fe, no descansa en qué me van a dar o no me van a dar. Mi fe descansa en que yo quiero trabajar bien para el Señor, para que el día que yo me vaya, hermano, usted, o el día que usted se vaya, usted sepa lo que es la salvación. ¿Está ahí? Ya voy terminando. Me gustó esta predicación, este punto que tratamos. Porque les di, y mira cuando cayó segunda de Pedro, lo hubiera yo alargado más para darla más cerca del aguinaldo, pero gloria sea el Señor. ¿O no sabéis? Con signos de interrogación. Dile que está a tu lado, no sabes, apréndelo. Que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan. Hermano, participe del altar, porque es una bendición. Y no estoy hablando solo en lo material. Si usted participa de la obra, ¿qué? Va a recibir de la obra. Tiene participación. ¿Qué parte es la que no se entendería aquí? Y así también ordenó. ¿Quién? Así también ordenó, sugirió. Ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y yo me uno a esto que dijo Pablo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi satisfacción gloriosa. Pues si anuncio el evangelio, pues si hago este trabajo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Nadie me preguntó si quería predicar el evangelio. Me mandaron a predicar el evangelio. Y ay de mí si no predicar el evangelio. ¿Sabe que cuando salimos de un movimiento y íbamos a iniciar pues hubo mucha decepción? Le digo, el Señor me decía, ya arranca con lo que te di. Y yo hablaba con mi esposa y ella me decía, vamos a congregarnos, Gustavo. Yo ya no quiero más que te metas en el pastoreo. Y yo oraba, hermano.
Y Dios me presionaba y yo lloraba. Yo decía, Señor, yo voy, yo estoy dispuesto, yo estoy aquí, pero convéncela a ella, porque es que lastimaron. Y ahora ya, gracias a Dios, los dos ya estamos. Ya ahí la veo anoche, ya era tarde y estaba con la escoba y todo. Le decía yo, ya mujer, ya deja eso, ya los hermanos ya van a ver que está limpio, que está sanitizado. Es para hacerlo reír. Que ya trabajamos, que ya nos esforzamos más, ya no podemos, acomodamos macetas, arreglamos la entrada, todo para que usted venga y todo lo que hacemos y los cantos y los muchachos que se preparan y ensayan. Y usted viene un rato y escucha y queremos darle lo mejor porque servimos a Dios y queremos que usted sea bendecido, hermano. Hacemos todo para servir a la grey del Señor. ¿Sí está oyendo? Guardaos, dice, de los falsos profetas. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol. ¿Cómo conozco al mal? Todo buen árbol da... Todo árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, tipo de infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Sigue diciendo el Señor. Hermanos, todos esos que usan el evangelio para enriquecerse, para torcer a la gente y enviarlos al infierno, su condenación no se tarda. Y dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha, muchos me dirán, de esos predicadores que echan fuera demonios, que sanan y que liberan y que levitan en el aire, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Entonces dice el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sigue diciendo Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y quiero terminar. ¿Cuál es entonces, pastor, la solución? ¿Qué es entonces lo que debemos usar? Regresamos y tomamos 2 de Timoteo 4:1. ¿Qué dijo 2 de Pedro 1? La antorcha, la palabra. ¿Cómo vamos a librarnos de los obreros fraudulentos? Con la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Diga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y usa la palabra epitsumía, que quiere decir deseo por lo prohibido, codiciar, deseo, pasión. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Alguien entendió? Y más vale que me diga que sí, porque si no continúo. Dice, usted puede seguir hasta que le amanezca, yo ya me voy. Hermanos, es mi deseo servir. Y no vengo con pláticas insulsas, con predicaciones de 15 minutos,
de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano. Tenemos que enseñar. Mis manos están limpias, mi conciencia lo sabe, no me acusa. Que no me he negado a enseñarles todo el consejo de Dios. Y esta iglesia así es y así va a ser mientras Dios me dé la fuerza. Ya cuando yo me vaya, pues ya será responsabilidad de otro. Pero mientras yo esté, hermano, cuando usted invite a alguien, dígale, nosotros estamos anclados a la palabra. Amén. Sin fábulas, sin malas intenciones de corazón. No estamos aquí por ganancia deshonesta. Y si hay ganancia, y ha habido ganancia, con la frente en alta, porque a nadie le hemos robado, a nadie hemos defraudado, a nadie le hemos dicho, si no diezma, se lo vas a dar al médico, al mecánico. No, aquí nadie se puede parar y decirme, pastor, usted me exige el diezmo. A los únicos que les he exigido que sean acorde con lo que enseñamos es a los líderes. Le digo, no le pidas a la gente que haga lo que tú no haces. No le digas oren y tú no oras. No les digan, hermano, vamos a levantar la ofrenda y tú no ofrendas. Hermanos, hay que vivir en santidad y tú no estés en santidad. Así conmigo no caminas. Aquí estamos para ser ejemplo y que no seamos causa de vituperio. Por eso cuidamos nuestro testimonio fuera. No somos iglesia de culto, sino vivimos y nos esforzamos en estar en rectitud. Y que Dios nos permita, yo mido mi vida ministerial ahora que ya cumplí 61, le pido a Dios que me ayude a llegar a los 62, pero que me mantenga sin ser causa de vituperio. Y si es necesario que con poco vivamos, viviremos con poco. Pero Dios es tan bueno que conoce el corazón, hermano. Y Él sabe pagar y paga bien. Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Yeah.